Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de mayo del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15. Versículos del 18 al 21. Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos siguiendo el hilo de estos discursos de nuestro Señor durante la última cena. Claro, evidentemente hay cosas que tenemos que retener, hermanos, porque tienen que ser para nosotros las claves de esta conducta cristiana que aprendimos del Señor. Acá nos está diciendo, el servidor no es mayor que su Señor, efectivamente. Y si conocen a Jesús, conocen también al Padre. Y aquel que los conoce a ustedes y reconoce su palabra y la acepta, bueno, y es fiel a esa palabra, también conocerá al Señor y, consecuentemente, conocerá a Dios. Esto es todo lo que realmente tiene que ver, ¿no? Y tiene que ver con la vida y con esta vida que es única. El Señor fue perseguido, el Señor no fue aceptado en el mundo. Y tomemos aquí la conducta del pueblo de Israel. Nuestro Señor era israelita según la carne, sabemos. Tomemos esa conducta como la conducta que habitualmente asume el mundo, frente a la verdad que trae el Señor, la única verdad. Él es la misma verdad, es la verdad de Dios, y no fue aceptado por el mundo, porque el mundo se rige por otros criterios. El mundo se rige por, llamémosle entre comillas, valores que elige y que no son precisamente aquellos que Dios ha destinado desde el principio para que el hombre, manejándose con esos valores y siguiendo la conducta que tiene que ver con estos valores, en definitiva, bueno, está en oposición a lo que habitualmente maneja lo que llamamos el mundo. Este mundo que persiguió a Jesús y que naturalmente nos va a perseguir a nosotros si recibimos esa palabra, si asumimos esos valores cristianos y si finalmente, bueno, tenemos como conducta concreta algo que desagrada al mundo, por lo cual somos perseguidos. Pero no contestamos con las actitudes similares. El Señor nos dijo: cuando les peguen en una mejilla, no contesten de la misma forma. Si te pegan en la mejilla izquierda, pon la derecha. Nosotros hacemos esto que es contrario a la actitud habitual que tiene el mundo. Por eso fue perseguido el Señor. Por eso también el Señor nos adelanta que vamos a padecer también nosotros persecución. Somos discípulos de Jesús, somos enviados por el Señor finalmente, santificados y enviados. ¿Por qué? ¿Porque lo elegimos al Señor o porque Él nos eligió a nosotros? Claro, usted puede decir: no, yo recibí la palabra del Señor, la acepté como válida realmente y bueno, la elección fue de mi parte. Sí, pero antes que todo esto, usted ya fue visto por el Señor. Recordemos, cuando el Señor eligió a sus discípulos, los primeros discípulos, es bastante frecuente que en los evangelios se mencione esta palabra, esta frase: el Señor lo miró y lo vio.
El Señor nos ve antes, ve el corazón nuestro, sabe a quién elige. Qué paradoja parece ser la elección de San Pablo, un hombre que perseguía el nombre de Jesús, que perseguía a la Iglesia de Cristo. Sin embargo, algo vio en él el Señor, algo que nosotros o que habitualmente el hombre no puede ver. Él lo miró porque vio el corazón y lo eligió al que fue finalmente el apóstol de los gentiles. Y nosotros hemos recibido la palabra, el Señor nos ha visto a nosotros, Él nos ha elegido. Y al elegirnos nos separa del mundo, nos aparta del mundo. Entonces estamos ya en colisión con el mundo. No porque, fíjense, se dice que en general se sanciona al pecado, no al pecador, y es cierto eso. El pecado es lo que no quiere el Señor para nosotros, porque el pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el Señor, sabiendo que somos pecadores y estamos muertos delante de Él, nos elige porque ve en el corazón nuestro algo que nosotros mismos no alcanzamos a ver. Pero tenga por cierto que si usted es convocado por la palabra y usted a priori la acepta, es porque ha habido una elección de parte de su Señor. Y tenemos que ser fiel a la elección y a la palabra del Señor. El Señor nos conoce y quiere ser conocido por nosotros. El Señor sabe que si lo conocemos a Él, conocemos a Dios. Conocemos la vida y tenemos esa vida. Y esa vida en nosotros es algo que molesta a la estructura que llamamos el mundo, a la estructura muy... Y por eso la persecución que el Señor nos dice que podemos llegar a tener. Y se ha dado en el caso de los cristianos de los primeros siglos, fíjese, los mismos apóstoles, ciertamente los primeros, tuvieron que padecer persecuciones feroces. Sin embargo, permanecieron fieles a la palabra. Son modelos para todos nosotros. En nosotros se puede dar la persecución, sí, generalmente se nos puede ver como somos diferentes, porque el Señor hace la diferencia en nosotros, entonces no se acepta habitualmente al diferente, al que no sigue la conducta habitual, normal, para aquellos que siguen esa forma de conducta que no es la que precisamente quiere Dios para sus hijos. Bueno, pero en nosotros, para ser fieles seguidores de la palabra, fieles seguidores del Señor, tenemos que, a pesar de las tribulaciones que llegamos a padecer, fíjese que lo que decía San Pablo, tenemos que entrar en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, a pesar de muchas tribulaciones, muchas veces. Y esas tribulaciones y esos padecimientos pueden venir inclusive de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestra propia familia. Pero contra todo eso, está por sobre todas las cosas la fidelidad al Señor, a la cruz del Señor. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, fíjese, inclusive a uno mismo, que tome su cruz y me siga. Tenemos que negar en nosotros mismos todo aquello que se opone a la doctrina que recibimos del Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como en otras ocasiones has comentado, el que nos hizo nos conoce. Dios nos hizo y nos conoce. Y porque nos conoce, se adelantó a nuestras angustias, dándonos a conocer cómo tenemos que caminar, cómo poner nuestros pies en cada una de las huellas que el Señor Jesús ha dejado en este mundo. Y no solamente en los momentos gratos, sino en los momentos ingratos, en aquellos de persecución, de dolor, de soledad, de desprecio o de indiferencia. Todo cristiano, cuando realmente es congruente con la palabra que Dios nos enseñó, padece en estas circunstancias. Pero también tenemos la esperanza de, como Jesús,
llegar a la gloria junto al Padre, por los méritos de Jesús. Efectivamente, Patricia, por los méritos de Jesús, no poca cosa es llegar a la gloria, partícipes de la gloria de la inmortalidad. Jesús nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Recordemos siempre esto. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de paz, tu espíritu de vida. Queremos seguir fielmente, Señor, firmemente, esa enseñanza que de vos recibimos, hasta el último instante de esta nuestra vida temporal, sabiendo que después nos aguarda, de lo cual ya tenemos la prenda, el anticipo ahora, la vida eterna y la gloria de esa vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.